Buenas noches, este es mi trabajo correspondiente sobre los diseños de investigación cualitativa. Mi nombre es Luis Cortés. Bueno, en este cuadro comenzamos con la comparación de estos 6 diseños. Comenzamos con etnografía. Su origen, el método etnográfico proviene de la tradición antropológica anglosajona, entre cuyos fundadores se encuentran los antropólogos Malinowski, Sapir y Waugh, entre otros. Fases. La primera, selección del diseño. En esta se formula la pregunta y se determinan los objetivos. Segundo, determinación de las técnicas. Tercero, acceso al ámbito de la investigación. En esta se hace un contacto previo con algún miembro destacado. Cuarto, selección de los informantes. Identificar a los informantes claves. Quinto, recogida de datos. Se hace un chequeo y revisión de los datos mientras aún se captura información. Sexto, procesamiento de datos. El proceso de recogida de datos y su análisis van unidos. Y por último, elaboración de informe. Hay que tener presente la audiencia a la cual se le va a presentar para esta elaboración. Técnica. Describir y analizar creencias, significados, conocimientos y prácticas de grupos culturales y comunidades. El propósito de una investigación etnográfica es describir y analizar la vida de las personas de un determinado sitio o contexto. Instrumentos que se utilizan: observación, entrevista, encuesta y análisis de datos. Por último, ¿cómo se analizan los datos? Bueno, el análisis se basa en el discurso de los individuos que participan en estas prácticas. Los datos etnográficos se obtienen a partir de una activa dinámica de investigación marcada por la apertura al diálogo y al establecimiento de relaciones cercanas y transparentes. Ahora vamos con etnografía virtual. La etnografía virtual tiene su origen cuando los investigadores comienzan a mostrar interés ante el fenómeno que representa la generación de espacios de asocialidad producto de la configuración de comunidades virtuales de Internet. Fases. Tiene 4 fases. Selección en campo de estudio, donde se hacen los interrogantes objeto y objetivos. Selección de informantes. Aquí se encuentran las fuentes de datos y estrategias de recolección. Estrategias de trabajo. Se plantean dentro del campo del trabajo virtual. Y por último, análisis de información y evolución del sistema de los resultados. Técnica. La etnografía virtual como tal se afianza como una metodología para estudiar los sistemas y los ambientes de interactividad que favorece Internet, porque permite explorar las interrelaciones entre las tecnologías y la vida cotidiana de las personas. Instrumentos de recolección. En este caso, la tecnología brinda muchas ventajas porque se pueden grabar los chats, almacenar foros, tomar imágenes de pantallas, etc. La ventaja es que se salva la totalidad de las interacciones registradas por medio de los medios que ya mencioné. Análisis de datos. En cuanto a la práctica investigativa del etnógrafo, Internet plantea que este debe ser un usuario y saber desenvolverse en el manejo de los dispositivos tecnológicos y las formas o expresiones comunicativas que allí se pueden ejecutar. El trabajo del etnógrafo en ambientes virtuales implica un compromiso y una familiaridad con la interacción mediada, pues es con ella con la que actualmente tendrá el contacto con sus fuentes y de donde provendrá la mayoría de sus observaciones y análisis. Ahora vamos con teoría fundamentada. Surge en 1967. Fue propuesta por Barney Glaser y Ansel Strauss. Fases. Abierta. La codificación abierta consiste en dividir y codificar los datos en conceptos y categorías. Axial. Consiste en comparar los nuevos datos con las categorías resultantes de anteriores comparaciones. Y selectiva consiste en integrar las categorías para reducir el número de conceptos y delimitar así la teoría. Técnica. Utiliza un procedimiento sistemático cualitativo para generar una teoría que explique un nivel conceptual, una acción, una interacción o un área específica. La teoría fundamentada utiliza los datos, como son historia de vida, relatos, entre otros, obtenidos en el campo por los investigadores, tomándola como base para la elaboración de la nueva teoría. Instrumentos de recolección. La teoría fundamentada permite usar datos provenientes de cualesquiera métodos y fuentes de investigación, ya sea experimento clínico, encuesta, análisis de contenido, entre otros, sin necesidad de estar ligado a ellos. Análisis de datos.
Nos permite construir teorías, conceptos, hipótesis y proposiciones partiendo directamente de los datos y no de los supuestos a priori, de otras investigaciones o de marcos teóricos existentes. El objetivo principal, de acuerdo al análisis realizado, es el descubrimiento de una teoría explicativa comprensiva acerca de un fenómeno particular. Ahora vamos con investigación-acción. Su origen proviene del autor Kurt Lewis y fue utilizado por primera vez en 1944. Fases. Observar. En esta se construye un bosquejo del problema y se recolectan datos. Pensar, analizar e interpretar. Y por último, actuar, en el cual se resuelven los problemas e implementan mejoras. Técnica. Las entrevistas, la observación y la revisión de documentos son técnicas indispensables para localizar información valiosa. Regularmente se efectúan varias sesiones con los participantes del ambiente y, de hecho, en la modalidad investigación-acción participativa es un requisito ineludible. Instrumento de recolección. Aquí se puede usar entrevistar a actores claves involucrados con el problema, observar sitios en el ambiente, eventos y actividades que se relacionan con el problema, además de revisar documentos, registros y materiales pertinentes. Análisis de datos. Los datos son analizados y se generan categorías y temas relativos al problema. Entre las gamas de técnicas podemos usar mapas conceptuales, diagramas causa-efecto, matrices, organigramas, análisis de redes. Ahora vamos con estudio de caso. Origen. El estudio de caso cuenta con una amplia tradición en las ciencias sociales. Los padres fundadores de la sociología, Durkheim y Weber, utilizaron los estudios de casos en la configuración del conocimiento sociológico y de la consolidación de la disciplina. Fases. Análisis. De las principales teorías que aborda el objetivo de estudio. Informantes. Se determina quiénes serán los informantes de la investigación. Trabajo de campo. Se inicia tras determinar cuáles serán las técnicas que se van a utilizar para la recolección de datos. Revisión de documentación. En un caso de estudio permite corroborar y aumentar las evidencias obtenidas por otras fuentes de información. Informe final. Una vez realizada la recogida de datos y extraída la información de fuentes primarias y secundarias, llega el momento de analizarla y presentar los resultados en el informe. Técnica del estudio de caso. El estudio de caso se centra en una situación particular, proporcionando una excelente vía de análisis de problemas de la vida real y ayudando a comprender el fenómeno que se somete a estudio, siempre formando parte de sus objetivos la obtención de nuevas perspectivas e interpretaciones. Instrumentos de recolección. La observación como técnica de investigación que permite contemplar sistemática y detenidamente cómo se desarrolla la vida social. Y la entrevista, que es una de las técnicas más utilizadas en la investigación social, da su capacidad para obtener información sobre acontecimientos y aspectos subjetivos de las personas. Análisis de datos. Tiene como marco de referencia el principio de la triangulación, la cual consiste en utilizar múltiples fuentes, tanto primarias como secundarias, que permiten contraponer todos los datos obtenidos. Por último, tenemos la fenomenología. Tiene origen a comienzos del siglo XX. Edmund Husserl reconduce la experiencia reflexiva del hombre sobre la trascendentalidad que es la humanidad en sí, fundamentación de su idea de la fenomenología. Fases. Está la etapa previa. Se trata de establecer los presupuestos, hipótesis, preconceptos desde los cuales parte el investigador y reconoce que podría intervenir sobre la investigación. Recoger la experiencia vivida. Es la etapa descriptiva, pues aquí se obtiene datos de la experiencia vivida desde numerosas fuentes. Reflexionar acerca de la experiencia vivida. Acá el propósito radica en intentar aprender el significado esencial de algo. Y por último está escribir y reflexionar acerca de la experiencia vivida. La finalidad de este paso es integrar una sola descripción todas las fisionomías individuales de todos los sujetos estudiados. Técnica. La fenomenología conduce a encontrar la relación entre la afectividad y la subjetividad que se presenta en cada instante de la experiencia humana. Admite explorar en la conciencia de la persona, es decir, entender la esencia misma, el modo de percibir la vida a través de las experiencias. Instrumentos de recolección. La entrevista
es profundidad, espera adquirir información acerca del objeto de estudio, teniendo en cuenta que esta información está presente en la biografía del individuo. La observación de cerca procura acercarse lo más pronto posible al mundo vital del individuo observado, con el objetivo de llegar a aprender el significado de la experiencia vivida de él. Y por último tenemos el análisis de datos. Este paso constituye la parte central e importante de la investigación, en la que se debe descubrir las estructuras básicas del fenómeno investigado. Dicha estructura constituye la fisionomía individual que permite distinguir al sujeto de todos los demás. Ya con esto concluyo con la bibliografía que utilicé para desarrollar este trabajo. Muchas gracias.